Libro Historia y Sistema de la Psicología de James Brennan, capítulo 5. La aparición de la ciencia moderna. Progresos científicos. Los progresos en las ciencias y las matemáticas que ocurrieron después de Copérnico fueron cruciales para el éxito final del pensamiento científico. Las ciencias y los métodos científicos eran apreciados como el mejor acercamiento a cualquier área de investigación, lo cual culminó en el siglo XIX, cuando se creía que la física era la reina de las ciencias. Se considera a Maquiavelo un artista y a Marx y Engels como politólogos. Veremos a los principales personajes, acontecimientos y métodos que son comunes a todos los planteamientos que llamamos científicos. Veremos a Francis Bacon. Era uno de los hombres más influyentes de Inglaterra. Se sentía inclinado a la vida solitaria del estudioso, pero como su padre le dejó poca fortuna al morir, tuvo que buscarse sus propios medios de supervivencia. Aspiraba a un nombramiento político seguro, pero no lo obtuvo, hasta que Jacobo I lo designó procurador general en 1613. En 1618 fue el canciller de Inglaterra. El objetivo principal de Bacon fue reorganizar el método del estudio científico, y la segunda implicación del método de Bacon era que los científicos deben librar su investigación de influencias que no se deriven de sus observaciones. Bacon presentó una declaración vigorosa del empirismo como base de la ciencia. Bacon indicaba que las observaciones carecen de valor si se hacen de forma casual, descuidada. Como científico, Bacon estaba interesado en el proceso y la demostración de los descubrimientos en la generación de conocimientos nuevos. Galileo Galilei. Sus progresos en la astronomía y la matemática proporcionaron los fundamentos cualitativos de las innovaciones metodológicas de Bacon. Galileo Galilei afirmó que la ciencia es sinónimo de medición. Nació en la ciudad de Pisa y recibió de su padre una sólida educación en lenguas clásicas y matemáticas. En la Universidad de Pisa se dedicó al estudio de las matemáticas. En 1609 Galileo construyó su primer telescopio. Aceptaba de hecho el sistema copernicano. Convicto por la Inquisición, Galileo fue obligado a jurar públicamente de su creencia en el sistema copernicano. La síntesis de ciencia y matemáticas de Galileo rebasó los límites de la astronomía copernicana. Galileo suponía que la actividad humana estaba en la última instancia sujeta a leyes de la mecánica. Sugería que es de provecho examinar las fuerzas externas como el origen de las actividades de los hombres. Galileo distinguía en el mundo cualidades que son invariables y cuantitativas. Johannes Kepler, 1571 a 1630. Kepler era un brillante y reconocido astrónomo y matemático alemán. Sus experimentos respaldaron la postura de Copérnico. Kepler continuamente se interrogaba sobre el universo y generaba numerosas hipótesis del mismo. Uno de sus principales descubrimientos incluye la prueba de que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares, como había postulado Copérnico. Su descubrimiento de que los periodos orbitales de los planetas más cercanos al Sol son más cortos, o sea que viajan más rápido, que los planetas alejados. Anticipó los trabajos de Newton en gravitación y magnetismo. Kepler solía escribir de la armonía y el orden del universo que tanto lo impresionaban. Además, dio la prueba matemática detallada que le hacía falta al sistema copernicano para ganar mayor aceptación. Así como Galileo, Kepler creía en la base fundamental matemática del universo. Sus leyes matemáticas del movimiento planetario, que derivó de manera empírica, lo convencieron de que tal base del mundo físico debe tener una expresión paralela en otras manifestaciones de la realidad, como el mundo psicológico del individuo. Hizo contribuciones importantes a nuestra comprensión de la visión binocular y la acomodación visual. Propuso hipótesis críticas que fueron probadas durante el movimiento de psicofísica en el siglo XIX, que fue el inmediato precursor de la psicología moderna. Isaac Newton, 1642 a 1727. Fue un genio matemático que estableció los fundamentos entre la física moderna. Representa la cumbre del Congreso Científico que comenzará Copérnico.
Newton nació en el centro de Inglaterra y en 1661 entró en Trinity College de Cambridge a iniciar sus estudios de matemáticas, astronomía y óptica. En 1669 fue nombrado profesor de matemáticas en Cambridge y conservó el puesto durante 34 años. Se da a Newton el crédito de haber inventado el cálculo en forma independiente del filósofo alemán Leibniz. Como físico, Newton aplicó sus herramientas matemáticas al estudio de la luz. En 1666, al examinar un haz proyectado a través de un prisma, descubrió que la luz blanca en realidad es un compuesto del espectro cromático. Sus contribuciones más significativas se encuentran en sus Principia Mathematica, o sea, Principios de Matemáticas, en 1687, un clásico en el estudio de las ciencias. Sus ideas sobre la física del mundo están formuladas en 3 leyes del movimiento, que son: la primera, todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que actúen sobre las fuerzas extremas. La segunda, el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza actuante y sigue la dirección de la línea recta que la fuerza se imprime. Tercera, a toda acción sigue una reacción igual y en sentido opuesto. Newton estableció el principio de la gravitación y la aplicó al sistema planetario, para lo que adelantó una buena medida el trabajo de Kepler, y propuso un modelo mecánico del universo. Así, el sistema copernicano estaba completo. El método de Newton, cimentado firmemente en la observación, comprendía 3 reglas de razonamiento para guiar las investigaciones empíricas. La primera, las explicaciones causales de los sucesos observados están restringidas a estos solos y a nada más. La segunda, la guía lógica de la investigación empírica es inductiva y da explicaciones que pueden ser aceptadas hasta que nuevas observaciones exijan que se modifiquen las explicaciones o que se planteen nuevas hipótesis. Número 3. Las mismas causas son responsables de las mismas observaciones. Otros científicos. Los siglos XVI y XVII fueron tiempos estimulantes en cuanto reveló horizontes casi ilimitados de aventuras y descubrimientos. En medicina y fisiología se realizaron grandes progresos en la comprensión de los procesos orgánicos. El médico William Harvey, gracias a sus estudios en enfermos y animales y cadáveres, con su colega Robert Hawking, relacionó su ley con el calor corporal y dio una explicación razonable de la respiración para 1690. Eighton Wong había inventado el microscopio y abierto un nuevo mundo a la investigación. No todos los adelantos científicos fueron acompañados automáticamente por una completa confianza en la razón y un rechazo de la fe. El brillante pensador y escritor francés Blaise Pascal estudió los efectos de la presión atmosférica en una columna de mercurio y diseñó el primer barómetro. Los jansenistas propugnaban un compromiso con la fe y al cabo fueron condenados por el Vaticano por sostener creencias que esencialmente eran luteranas y calvinistas. La base física de la materia proporcionó una dirección atractiva a los estudios psicológicos, mientras esta disciplina hacía la transición de la investigación especulativa a la empírica. Las sociedades ilustradas, en forma de sociedades de hombres dedicados al adelanto del estudio de las ciencias, eran reconocidas y a menudo apoyadas por el gobierno. Las sociedades compartían 2 características. Primera, trataban de ser asociadas independientemente, entregadas al avance de los conocimientos científicos y distanciadas del control de la iglesia oficial y del gobierno. Segunda, se establecían para compensar el retraso científico de las universidades. Las universidades se hallaban controladas por los gobiernos y la iglesia a ciencia no podía florecer verdaderamente en esas condiciones burócratas. La libertad académica es un concepto del siglo XX y sea que la oposición viniera de las hostilidades de los teólogos o bien de los mezquinos envidias que siempre han plagado a esas instituciones. En consecuencia, las sociedades ilustradas cumplían una función importante que no realizaban del otro de todas las otras universidades.
La tradición de las sociedades ilustradas han continuado hasta el día de hoy en algunas naciones, como la antigua Unión Soviética, y en algunos países de la Europa Oriental se convirtieron en los agentes oficiales del gobierno que dictaban las políticas científicas. Durante el último siglo han aparecido muchas sociedades científicas como la Asociación Psicológica Estadounidense y la Sociedad Psiconómica, e interdisciplinarias como la Sociedad para las Neurociencias, la Sociedad Sigma XI. Adelantos en la filosofía. La metodología usada en el siglo XVI y XVII era el empirismo, y su orientación filosófica estaba dirigida a la actividad humana. Baruch Spinoza, su sistema filosófico determinista fundado por las leyes naturales, dio alternativa a la moralidad teísta de los pensadores eclesiásticos al reflexionar sobre el individuo. Nació en Ámsterdam, es hijo de padres judíos y tras la muerte de su padre en 1654 se mantuvo de esmerilar y pulir lentes para anteojos y microscopios. Su nombre Baruch en hebreo es Benito, que significa bendito. En 1670 publicó el Tratado Teológico Político, donde describe a Dios como principio de la materia y mente. Considera que mente y cuerpo son aspectos distintos, pero de la misma sustancia. Las funciones mentales, sentimientos, recuerdos y sensaciones las describía como procesos mecánicos de los sentidos y estímulos físicos. Los procesos mentales de la percepción y razón provienen de la mente que actúa sobre ella misma. La mente y sus actividades son idénticas. Escribió que el estado esencial del humano es el actuar, actividad motivada por el deseo. Según Spinoza, la autopreservación contiene los elementos motivacionales de la actividad humana. Argumentaba que las emociones son necesarias para la experiencia humana. Los pensadores alemanes adoptaron sus ideas y concibieron la noción de la actividad dinámica esencial de la mente. René Descartes, 1596 a 1650. Su pensamiento representa una nueva corriente filosófica. Se considera que es el primer filósofo moderno. Se graduó en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Poitiers. Publicó su discurso del método en 1637. El cual describe la evolución de su pensamiento. Su filosofía parte de la duda. Llegó a su primer principio de certidumbre con su frase, pienso, luego existo. Este contiene la afirmación de la realidad de la experiencia, donde la única certeza absoluta es la experiencia de nosotros mismos y la conciencia de que sabemos de nosotros mismos.